tarde. Gracias por acompañarnos y dejemos que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas, que nos hable a través de la palabra que trae hoy Fabricio y dispongamos el corazón desde ya. Entonces vamos a hacer una oración para dar inicio y vamos a leerles un salmo. Quiero leer el salmo antes, sería el Salmo 37, 4, 5, que dice así: deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que en esa línea vamos a decirle al Señor, vamos a encomendar nuestro corazón, encomendar nuestro camino y dejar que Él sea el que haga la obra en cada uno de nosotros y que tome el control de aquello que nos carga, que nos agobia. Entonces vamos a hacer una oración de inicio y dándole gracias al Padre Celestial porque está con nosotros. Señor, delante de ti nos presentamos en esta tarde, dándote gracias porque tú eres Señor, tú eres grande, maravilloso, porque tú eres nuestro Dios y porque tú estás en este lugar. Gracias por todas las personas que están conectadas en este momento, que están dispuestas a recibir tu palabra, a recibir en esta tarde, en este sábado de comunión contigo, este sábado de oración donde estamos aquí escudriñando la palabra, recibiendo de ti y dejando que tu espíritu y tu presencia nos llene. Tu palabra dice que encomendemos nuestros caminos, que confiemos y así fiamos, Señor, porque sentamos nuestras cargas en esta tarde. Cada carga que traemos, Señor, la elevamos delante de ti, creemos en tu palabra, que tú suplirás nuestras necesidades, que tú calmas, que tú traes paz, que tú inquietas, Señor, al corazón que debe ser inquietado y que tú sanas al que debe ser sanado. Venimos delante de ti creyendo que tú eres Dios y que tú estás en este lugar tomando el control. Bendice a cada uno de los que están, cada familia representada que está conectada en este momento y aquellos que en su momento van a escuchar, Señor, esta palabra. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de cada uno de nosotros. Gracias porque hasta aquí podemos decir que tú nos has ayudado, que tú nos has librado, que nos has sanado, que nos has suplido y que tu misericordia nos sigue alcanzando. Gracias, Señor, por eso, por cada misericordia que cada mañana, que cada día tú permites para cada uno de nosotros, los que estamos aquí recibiendo y aprendiendo de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y damos por iniciar esta actividad. Gracias, Señor. Quiero pedirle a Esteban que si nos puede ayudar con la música para que ponga entonces en este momento la música. Así, en un espíritu de adoración, vamos a estar adorando al Señor y dejando que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Amén. Amén. Señor es mi luz y mi salvación, porque aprende a temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque aprende a temer. Oh, 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 el Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque abre temer. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque abre temer. Oh, 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 oh.
Bueno, buenas tardes, que Dios los bendiga. Vamos entonces a dar inicio a la prédica de hoy. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, nuevamente por esta oportunidad. Señor, estar reunidos en tu nombre. En este momento, Señor, venimos como el cuerpo de Cristo, Señor, en un mismo espíritu, pidiéndote, Padre del cielo, que nos des discernimiento, que nos des revelación, que el Espíritu Santo se active de una manera poderosa en esta tarde, Señor. Yo en lo personal, Señor, yo renuncio a toda sabiduría humana, declarando, Señor, que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Te pido, Padre del cielo, que tomes control de todo lo que vayamos a decir el día de hoy, que sea para edificación del cuerpo de Cristo. Padre amado, toma control de la conexión, Señor, y todas las casas y los hogares de nosotros y todas las personas que están escuchando el mensaje. Que se derrame lo que dice Isaías 11:2 y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En el nombre de Jesús, Señor, así lo declaramos, Padre Santo. Amén y amén. El título de la prédica de hoy es Antes de que Jesús regrese. Ese fue el título del tema que el Señor escogió para hoy, para el Shabbat, sábado 17. Y bueno, nosotros sabemos claramente, la iglesia, ¿verdad? Porque lo hemos estado escudriñando y no hay duda de que estamos viviendo los tiempos de dolores que habla Mateo 24. No solo en Mateo 24, sino también en Marcos 13, en Lucas 21 y también en el capítulo 9 de Daniel, habla de las 70 semanas de Daniel y sabemos que estamos ya viviendo en los tiempos de dolores. Todos o muchos hacemos énfasis siempre o casi siempre en querer descifrar el orden de los acontecimientos que vienen en Mateo 24, ¿verdad? Mucha gente está sumergida en descifrar la revelación de la venida del Señor. En gran parte, más que todo, ¿verdad? El tema del arrebatamiento, que es una promesa, una revelación que el Señor da, de que en algún momento viene el día de la resurrección y dice la palabra que los que estemos vivos en esa época vamos a ser arrebatados juntamente con los que han dormido en el Señor, dice la palabra. Mucha gente tiene versículos que respaldan, ¿verdad? Un arrebatamiento pre-tribulación, otros sostienen el rapto en medio de la tribulación y otros respaldan el que el rapto va a ser después de la gran tribulación, en la venida del Señor, al final de los 7 años de la semana 70. Pero hoy el Señor nos manda o nos pone a escudriñar más que todo lo que la iglesia tiene que estar haciendo durante la espera. Ya sabemos en qué época estamos porque el Señor a través de la palabra nos advierte, ¿verdad? Y vemos las señales, las pestes, rumores de guerras, etc. En Mateo 24, al final de Mateo 24, dice la palabra del versículo 44 al 51, por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La venida del Señor va a ser en el momento menos pensado, de acuerdo también a Mateo 24:36. Dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24 continúa diciendo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Fiel y prudente. Son dos adjetivos diferentes, fiel y prudente. Y hoy nos vamos a enfocar en el tema de la prudencia o de la sensatez o de la sabiduría, de lo que tenemos que estar haciendo, el cuerpo de Cristo durante la espera. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo que cuando venga su Señor le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Y esta es parte del final del capítulo 24. Habla de 3 cosas puntualmente. Dice a golpear a sus consiervos, que ya lo vamos a ver qué significa. Dice a beber con los borrachos. Y también dice que el Señor lo va a castigar duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Habla de hipocresía. El día de hoy nos vamos a enfocar mucho en la parábola de las 10 vírgenes, porque ahí dice exactamente lo mismo, solo que con otra representación. Una parábola es una analogía. Se representa, se da un mensaje usando una historia, ¿verdad? Con personajes y tienen un mensaje profético donde nosotros tenemos que saber de qué se trata el mensaje de cada una de las parábolas. El Señor nos manda a predicar a las personas durante la espera, no estar mezclados con el mundo. Por ejemplo, dice beber con los borrachos. Golpear a los consiervos es no tener amor por los hermanos en Cristo, porque ahí dice quién es el siervo fiel y prudente. No le está hablando a pagano, le está hablando a siervos de Dios. Pero por la espera empezaron a distraerse, empezaron a tratar mal a sus hermanos y a mezclarse con el mundo. Y también vamos a ver después que la hipocresía tiene que ver con eso, de tomar con los borrachos o de beber con los borrachos. La Biblia dice que nuestro amor por los hermanos tiene que ser auténtico y no fingido. En 1 de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. El que el Señor nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó a hacer tiene galardón. Lo dice en Mateo 24:47, dice bienaventurado, o sea, dichoso, aquel siervo el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ese es parte del mensaje de hoy, de que durante la espera, en estos momentos de tiempo de dolores, donde vemos cómo se van cumpliendo las profecías alrededor nuestro, cómo el mundo sin Dios se va poniendo cada vez más oscuro, la maldad sigue creciendo, el caos en los gobiernos, etcétera. Ese es un plan que se llama el misterio de la iniquidad. Y nosotros tenemos que estar haciendo lo que Dios nos mandó a hacer y no estar distraídos. En Mateo 25, Jesús nos indica el tipo de iglesia que Él quiere que seamos justo antes de su venida. El Espíritu Santo está exhortando a la iglesia a autoevaluarse. De hecho, para eso son las parábolas, para autoevaluarse. Según los principios de Mateo 25, ya sabemos que estamos en principio de dolores, de que habla Mateo 24, y son señales que apuntan al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Está cercano. Pero justamente esta metáfora de principio de dolores nos debe llenar de esperanza. ¿Por qué de esperanza? Porque conecta todo lo que está en Mateo 24 con un parto. Sabemos que el tiempo de dolores no va a durar para siempre, como un parto, no van a durar para siempre los dolores de parto. Es decir, que estos dolores están anunciando la llegada de un nacimiento. A nivel profético, perfectamente sabemos en qué tiempo estamos. Todos los que estamos conectados, creo, sabemos en qué tiempo profético estamos y lo que estamos y a quién estamos esperando. El reino eterno está por llegar. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad durante la espera? Pujar cuando nos toque pujar, o sea, esforzarnos y no estar distraídos. De eso se trata el mensaje de hoy, de saber precisamente qué debemos hacer mientras regresa el Señor. Por ejemplo, vamos a leer la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25. Jesús nos enseña a prepararnos para la venida del novio. Mateo 25 dice lo siguiente, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo,
para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ok, ahora vamos a escudriñar esta parábola. Los judíos de la época de Jesús y de la actualidad saben que en la tradición de ellos, durante una boda, la novia escoge damas de compañía, y ya vamos a ver dónde lo dice, el respaldo de lo que estamos hablando. La novia escoge damas de compañía para acompañar a los novios a la ceremonia. Muchas personas confunden esta parábola pensando que Jesús se casa, o el novio, con las 10 vírgenes, pero no es así. Ellas son acompañantes. Había 3 etapas para una boda judía. Primero, el compromiso, un acuerdo formal hecho por los padres y los novios. Luego la ceremonia en la que se hacen promesas mutuas. Y tercero, el matrimonio, aproximadamente un año después, cuando el novio llegaba en un momento inesperado por la novia. Entonces Jesús le estaba hablando en una parábola a gente conocedora de cuál era la tradición en Israel acerca de un casamiento, y toda la Biblia habla de un casamiento. Eso se trata de un matrimonio. Cuando llegaba el novio, las damas de compañía que asistían a la novia salían a recibirlo con las lámparas encendidas para llevarlo a él y a sus compañeros a la casa y a la que iba a ser la esposa. De acuerdo a la Escritura, el Mesías siempre es identificado como el esposo. Por ejemplo, en Isaías 54, 5-6, dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Entonces, es obvio o muy claro, ¿verdad?, que el novio representa a Jesucristo. Está hablando, ¿verdad?, de 10 acompañantes que están pendientes o deberían estar pendientes de cuando el novio viene. Y ahí vemos en la parábola que son 10. Y ahí es donde viene que nada en la Biblia está puesto por casualidad. ¿Por qué 10? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 5? El número 10 en las parábolas del Señor los podemos encontrar en varias otras parábolas, no solo en esta de las 10 vírgenes. Por ejemplo, hay una parábola que se llama la parábola de la moneda perdida. Y ahí es donde viene que todas las parábolas que el Señor dio tienen simbología. Y esa simbología tiene significados. En la parábola de la moneda perdida, dice en Lucas 15, del 8 al 10, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, se pierde una dracma, no enciende la lámpara? Habla de lámpara otra vez. Y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Luego Jesús dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Entonces, aquí está haciendo Dios, Jesús, una analogía de una moneda y la está comparando con una persona. Pero habla de 10. Ahora, ya vamos a ver qué significa una dracma también, ¿verdad? Porque hasta eso tiene información. Pero son 10 dracmas. Y la mujer la pierde y con diligencia dice que enciende la lámpara. Ya vamos a ver qué es la lámpara o qué son las lámparas. Y barre la casa y busca con diligencia, no con negligencia, con diligencia. Cuando la encuentra, se pone feliz, reúne a las amigas y dice: gozaos conmigo. Y después Jesús dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Entonces hay una clara representación de una dracma o una moneda con una persona que se arrepiente. Y eso tiene que ver también con las parábolas que hablan del dinero, como la parábola de los talentos que está en Mateo 25. Tiene que ver con rendimiento, tiene que ver con dones que el Señor nos da y Él nos va a pedir cuentas. Seguimos. Dice, esto lo vemos, por ejemplo,
cuando el Señor habla en Mateo 25 de la parábola de los talentos, que es otro tipo de denominación, hablando siempre de dinero. Un dracma, ¿verdad?, es un signo monetario griego. Era una moneda de plata que pesaba 4.3 gramos y equivalía a un denario romano, porque también Jesús habló de denarios. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, el samaritano le dice al dueño del hotel, ¿verdad?, o del mesón, que le va a dar 2 dracmas para que cuide, 2 denarios, perdón, para que cuide al hombre que fue golpeado por los ladrones. Ahí está hablando también que le dio un dinero para cuidar a alguien mientras él venía. Y el monto tiene que ver con la revelación también. Más o menos hoy, esos 4.3 gramos de plata, ¿verdad?, que era un denario o una dracma, serían más o menos $2, de acuerdo al precio del valor de la plata hoy. Partimos del valor de la plata, entonces podemos hacer un cálculo de que, por ejemplo, Judas entregó a Jesús por un monto que hoy podría estar entre los $60 y $300, depende de la moneda que él recibió, porque habla de piezas de plata, no dice qué tipo de moneda recibió, pero el rango está entre el equivalente entre $60 y $300, que eso es nada, ¿verdad? Por eso en Zacarías 11:13, el mismo Señor deja por escrito que Él se sorprende del precio con el que lo valoraron a Él cuando lo entregó Judas. Está en Zacarías 11:13, dice: y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. El Señor dice: hermoso precio con que me han apreciado. 30 piezas de plata. Hasta eso tiene información. ¿Por qué no fueron 20? ¿Por qué no fueron 15? ¿Y por qué plata? Vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, que esa profecía se cumplió. En Mateo 26:15, Judas le dijo a los fariseos, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 monedas de plata. Por eso el cálculo, ¿verdad?, depende de la moneda que él recibió o del valor de la moneda. Ya fuera un dracma, un denario, un ciclo, un talento. Se saca el cálculo aproximado de que el valor que recibió Judas fueron más o menos entre $60 y $300. Por eso en Zacarías el Señor pone, ¿verdad?, como sorprendido que lo llevan a entregar por ese valor. Bueno, es un dato interesante. Otra de las parábolas donde sale el número 10, que ya vimos, el de las 10 vírgenes, estamos viendo el de las 10 dracmas, ahora el de las 10 minas, que también tiene que ver con dinero. Una mina es otra moneda que tiene otro valor. Dice en Lucas 19, del 12 al 27, digo pues, un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas. Otra vez, 10 siervos, 10 minas, una a cada uno. Una mina equivalía a 100 dracmas o a 100 denarios, que es más o menos, que era el equivalente a un jornal de trabajo. Esa está en la parábola del padre de familia que contrató obreros para trabajar en su viña. Él convino un denario al día como pago. En esa parábola podemos leer que los que trabajaron más reclamaron al final que los que habían trabajado menos recibieron el denario, pero es un denario por día. Es el salario de un jornalero o de un obrero de campo por un día de trabajo. Entonces, una mina equivale a 100 dracmas, o sea, 100 días de trabajo de un obrero de campo. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero. ¿Cuántos eran? 10. Se asume que le dio una mina a cada uno. Se les dio lo mismo a 10 para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Es una relación de 1 a 10. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vemos una proporción
del rendimiento que dio ese siervo con autoridad sobre el mismo número de ciudades de lo que él generó con lo que le dieron. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. 5 minas, 5 ciudades. Vino otro, el tercero. Eran 10, pero solo hay 3 que aparecen. Los otros 7 no aparecen. Vino otro tercero, vino otro, diciendo, es el número 3. Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo. Miedo, dice aquí. El miedo paraliza la obra de Dios. Es parte del mensaje. El miedo paraliza la obra de Dios. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, como diciendo, ya tiene suficiente. ¿Qué dijo el Señor? Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará más, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Es una parábola que tiene que ver con el número 10, con 10 siervos, le dio el mismo monto a 10, solo 3 llegaron a dar cuentas, uno sacó un rendimiento de 1 a 10 o de 10 a 1, el otro tuvo un rendimiento de 5 a 1 y el otro tuvo miedo y no invirtió y no hizo nada con el dinero. No lo perdió, pero el no dar fruto y no dar rendimiento para Dios es ser un mal siervo, eso es lo que dice aquí. Ahora, la plata, porque esas son monedas de plata, en esa época eran de material de plata, también tiene una representación de qué significa la mina, el denario, el dracma o el talento. El Salmo 19:72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El metal de la plata, ¿verdad? De acuerdo a la escritura, está representado representa la palabra de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, en el Salmo 12:6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Hasta el detalle del horno de tierra tiene que ver con lo que vamos a seguir viendo con la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué no pone hornos de otro tipo de material? Hornos de piedra, no, habla de hornos de tierra. Y ahí tiene que ver con el ser humano, ya lo vamos a ver. Entonces, la plata como metal tiene que ver con la palabra de Dios. ¿A dónde lo dice? En el Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en un horno de tierra purificada 7 veces. Entonces no solo son monedas que también representan hombres, como vimos en la parábola anterior, ¿verdad? De la que perdió la dracma, sino que aquí dice que la palabra de Dios es como plata refinada, purificada en horno de tierra 7 veces. Otro versículo interesante acerca de ese metal, dice en Proverbios 8:19, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Está hablando de rédito, o sea, está hablando de producción. Si nosotros vemos, por ejemplo, en la parábola del sembrador, también dice que la semilla que cae en buena tierra da fruto del 30, al 60 y al 100 por uno. Siempre tiene que haber más producción o productividad, tiene que ver con rédito. Pero aquí en Proverbios dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios o el fruto, ¿verdad?, hablando de la sabiduría, es más valioso que el rédito que genera la plata. Entonces, las parábolas tienen simbología y la misma Biblia dice que es lo que representan los números, el metal, los siervos, etc. En este caso, 10 minas, en la otra parábola 10 dracmas, y estamos estudiando o revisando la parábola de las 10 vírgenes. El número 10 tiene significado. Ok, entonces, Dios nos va a pedir cuentas de lo que Él nos ha dado según el fruto que hemos llevado.
de acuerdo a la capacidad de cada uno de nosotros. Aquí en la parábola de las 10 minas le da una mina a cada uno, ¿verdad? Que son 100 denarios, el 10 jornales, 100 jornales. En la parábola de los talentos, que vamos a ver si nos da tiempo después de verla, vemos que no le dio el mismo monto a cada uno, sino que le dio más a uno, a otro le dio menos y a otro le dio un poquito menos. Porque el Señor nos va a dar talentos de acuerdo a la capacidad de cada uno, pero a todos nos va a pedir cuentas. En la parábola de los talentos es otra que no he leído. Ok. Dice en Lucas 12, 47, 48. Aquí es donde dice que nos va a pedir cuentas. De acuerdo a lo que nos ha dado a cada uno. Según la capacidad de cada uno. Dice Lucas 12, del 47 al 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas 12 lo dice muy claro, que las personas que han recibido más van a tener que dar cuentas, ¿verdad?, más finas de los que recibieron menos. Y eso tiene que ver con dones, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con recursos, tiene que ver con un montón de herramientas que Dios nos da durante la vida nuestra para llevar fruto para Él y llevar rédito para Él. Sí, está hablando de dinero, pero ya vimos que las monedas tienen una representación de almas que se arrepienten y también representa la palabra de Dios usada de una manera correcta, de acuerdo a la capacidad de cada persona. Por ejemplo, algunas hipótesis de por qué 10 y no 7, 8, 9 vírgenes, ¿verdad? Algunos estudiosos, y ahí estuve investigando, dicen que las 10 vírgenes representan a los israelitas y a los gentiles. Y unos tenían lámparas, pero no tenían aceite, no tenían la unción del Espíritu Santo. Ya vamos a ver que el aceite está directamente relacionado con el Espíritu Santo. Y las otras 5, las que sí tenían las vasijas llenas de aceite, representan, ¿verdad?, los gentiles que de una u otra manera entran a las bodas y los otros tienen que salir a comprar, asumiendo que van a tener que pasar por un proceso externo a las bodas para poder volver. Pero bueno, esa hipótesis o esa teoría se cae al final cuando vemos, ¿verdad?, que dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo, no os conozco. Entonces, bueno, es una manera, ¿verdad?, de explicar por qué 10 y 5 sí y 5 no. Que son israelitas, o el pueblo de Israel y los gentiles. Bueno, para efectos de la enseñanza del día de hoy, vamos a ver que sí tiene el respaldo bíblico. El número 10 representa los 10 mandamientos. Y ya vamos a hacer la conexión, o vamos a ver a dónde está la conexión con respecto al 10 y los 10 mandamientos. O sea, porque no fueron 12 mandamientos, o no, son 10. Y el número 10 y todos los números tienen representación también en la Biblia, tienen un significado. Por ejemplo, la Biblia dice, eran 10 que estaban juntas. Y las 10 tenían similitudes. Vamos a ver cuáles similitudes tenían estas 10 vírgenes. Todas eran vírgenes. Eso es bueno, ¿verdad? Todas eran vírgenes. Todas tenían lámparas. En algún momento todas las lámparas estuvieron encendidas. Todas estaban esperando al esposo. Todas tenían o tuvieron aceite. Todas cabecearon y todas se durmieron. Todas se levantaron cuando las llamaron y todas arreglaron sus lámparas. Hasta ahí no hay diferencia. La diferencia no era que eran justas y otras impías, sino la diferencia estaba en su preparación. 5 no estaban atenidas a las otras. Las prudentes, 5 no estaban atenidas a las otras. Habían 5 que se atuvieron y que se descuidaron y que no se prepararon. Pero todas eran vírgenes, todas tenían lámparas, todas estaban esperando al esposo, todas tenían o tuvieron aceite, todas cabecearon, todas se durmieron, todas se levantaron y todas arreglaron sus lámparas. La diferencia estaba en la insensatez y en la sensatez de cada una de ellas. Ok.
Esa es la diferencia que dice la parábola, donde ahí ya hay una separación. Entonces, ¿cuál es la primera vez que sale en la Biblia la palabra aceite? Estamos hablando de aceite. O sea, el problema fue que por la insensatez, que ya vamos a ver qué significa, ¿verdad? En el griego, o qué diferentes significados tiene, no se prepararon y se atuvieron a las otras. La primera vez que sale la palabra aceite en la Biblia es shemen, así se dice o se pronuncia la palabra aceite en hebreo, es en Génesis 28, del 18 al 19. Y dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. La primera vez que sale aceite en la Biblia, Jacob, que es Israel, ¿verdad? En la piedra donde él tenía la cabeza apoyada, donde tuvo el sueño, ¿verdad? De la escalera de ángeles que subían y bajaban, él tomó aceite y lo derramó sobre una piedra. Y ahí es donde vemos que la piedra en la Biblia, o la roca, siempre representa a Dios. La Biblia dice que es la piedra del ángulo, es Jesucristo. O sea, era una señal profética, ¿verdad? Del ungido de Dios. Derramó el aceite sobre la roca o sobre la piedra y le cambió el nombre al lugar. Y ahí es donde viene que también en eso hay revelación. Betel significa en hebreo la casa de Dios. Y en la Reina Valera dice que ese lugar no se llamaba Betel antes, se llamaba Luz. Pero ahí es donde viene que cuando uno se mete a investigar el idioma original, no era luz de luminosidad, ¿verdad? Sino que luz en hebreo significa almendro. Ahí los traductores, casi todos, incluyendo los de la King James, los que escribieron la King James, le pusieron luz, sale la palabra luz incluso en inglés. Entonces, en el hebreo original, luz, que así es una transliteración, significa almendro. Y ahí es donde también nos lleva, ¿verdad?, a que cuando el Señor ungió a Aarón y a sus hijos, los ungieron con aceite en sus cabezas, derramando aceite sobre las cabezas. Y cuando hubo un problema donde no querían reconocer la autoridad de Aarón y de su linaje para ser sacerdotes, ¿verdad?, Moisés pidió que cada uno de ellos llevara una estaca de almendro y lo pusiera enfrente del tabernáculo, delante, ¿verdad?, del Señor. Y el Señor hizo que retoñara el almendro, la estaca de almendro de Aarón, porque Aarón fue el que fue ungido, no los demás. Entonces, qué interesante cómo desde la primera vez que sale la palabra aceite, ¿verdad?, proféticamente lo que hizo Jacob con esa piedra, que es la unción de Cristo, que es la piedra del ángulo, ¿verdad?, también le cambió el nombre a ese lugar y le puso, en vez de almendro, que también nos lleva, ¿verdad?, a cuando Dios ungió a Aarón y a sus hijos y terminó la discusión haciendo florecer y producir almendros en una vara que era la de Aarón, ¿verdad? También el cambio del nombre a Betel, que es la casa de Dios, ¿verdad?, tiene que ver con la iglesia o con el pueblo de Dios, que iba a ser después, ¿verdad?, mil y resto de años después, ungida con el Espíritu Santo. Betel significa la casa de Dios. Y vemos, por ejemplo, qué interesante la palabra que dice en Mateo 7:24, ¿verdad? Dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Está hablando de Jesucristo, obviamente. Es otra parábola que se llama los dos cimientos. Pero habla de una casa, de edificar una casa. Y Betel es casa de Dios. Hebreos 3:6 dice cuál es esa casa. ¿Qué representa la casa? Betel. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, que derramar aceite sobre la roca, Jesucristo.
Que le cambiara el nombre de almendro a casa de Dios tiene que ver con Aarón y sus hijos y el sacerdocio de los levitas, y también tenía que ver con la iglesia. ¿Cuál es la casa que se funda sobre la roca? Nosotros. Ahí lo dice. La cual casa somos nosotros. Entonces, la Biblia está repleta de tesoros de información que hay que ir a escudriñar, como dice Proverbios 25:2. Dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, mas honra del rey es escudriñarlo. Primera vez que sale aceite en la Biblia, Génesis 18 y 19, donde Jacob, que es Israel, unge la roca, le cambia el aceite, el nombre del lugar, y tiene que ver con nosotros, el sacerdocio de Aarón y la iglesia cristiana, o la iglesia de Dios. Okay. La diferencia de estas 10 vírgenes estuvo en su actitud, sensatez e insensatez, dice la Biblia, y se reflejó en la diferencia en la cantidad de aceite que tenían. Un versículo también, o el primero que vamos a ver ahora, acerca de que el aceite representa el Espíritu Santo, está en Zacarías, es uno de los 4, del 1 al 7. Dice, el candelabro de oro y los olivos. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que estaban encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, está hablando del Espíritu Santo. Dice en el versículo 11, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, ungidos con aceite. Y el aceite representa el Espíritu Santo y es el que tiene las lámparas encendidas. Ok. A las personas ungidas o escogidas, santificados por Dios, se les derramaba aceite en la cabeza, como a Aarón y a sus hijos, por ejemplo, a los reyes de Israel y a los reyes de Judá. Por eso el Mesías se llama así, el Cristo. Cristo en griego significa ungido, en hebreo Moshiach, que significa el ungido de Dios. En 1 Samuel 2:10 vemos, por ejemplo, que dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra para dar poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Habla de Jesucristo, el ungido, el Moshiach. 1 Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza. Estaba ungiendo a Saúl. Y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces derramó aceite sobre Saúl, porque él estaba siendo escogido como un rey. En Lucas 2:26 dice acerca de Simeón, que era un hombre justo y piadoso, que estaba esperando la venida del ungido, que cuando el Señor fue llevado al templo, el Espíritu Santo lo llevó al templo. Y dice en Lucas 2:26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Jesucristo es el ungido. Eso viene de Isaías 61, del 1 al 3. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ungió Jehová. Me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, etc. Ahí vienen siete acciones que habla del 1 al 3. Pero ahí dice precisamente cómo el Espíritu Santo lo escogió. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ungió Jehová. El Espíritu Santo y la unción, el aceite, están relacionados en toda la Escritura. Esta es una clara advertencia dirigida específicamente a aquellos dentro de la iglesia que no deben asumir que su futuro está incondicionalmente asegurado. Las 10 esperaban estar en la fiesta. Las 10 vírgenes estaban esperando estar en la fiesta.
Pero hasta que llegó el momento final, no había diferencia aparente entre ellas. Es la crisis lo que dividirá a las listas de las no listas. La crisis, el evento, en el puro momento es. Entonces, ¿por qué el Señor hoy, 17 de octubre, verdad? Mes 10, nos está poniendo a escudriñar esta parábola? Porque nosotros no debemos caer en el error en que cayeron estas 5 imprudentes o insensatas. Y ahí es donde viene que la definición. En griego la palabra sensata es phronimos. Es la palabra que usan en la parábola de las vírgenes. Y dice, se puede traducir como inteligentes, sabias, prudentes, conscientes de sus responsabilidades o intereses. Estaban conscientes de qué era la responsabilidad que ellas tenían que tener. De tener aceite no solo en las lámparas, sino también en las vasijas. Y ahora vamos a ver qué son las vasijas. Por el contrario, y en contraste, la palabra insensata en el griego es moros. Y aunque suene duro, ¿verdad? La traducción es tonto o tonta, desatento, desentendido, impío, si habla de impiedad. Que la impiedad es lo opuesto a ser justo. Dice, sin conocimiento, vacías. Es una palabra que hay que guardar aquí y aquí, porque tiene que ver con el mensaje de las 10 vírgenes. Con las 5 insensatas estaban vacías. Inútiles, que ahí tiene que ver, ¿verdad?, con el tema del rendimiento. Inútiles es que no está siendo útil. Rebeldes, y también se le dice moros a la persona que descuida y desprecia la salvación. Repito, personas que descuidan y desprecian la salvación. Entonces, tonto, desatento, desentendido, impío, sin conocimiento, vacío, inútil, rebelde y alguien que descuida y desprecia la salvación. Ese es el adjetivo que fue usado con las que no entraron a las bodas. Más ejemplos de acerca del aceite. Primera de Samuel 16:13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Después de que lo ungió Samuel, el profeta, al rey David delante de sus hermanos, a ellos no los ungió, a él sí, ¿verdad? A David sí lo ungió, y dice la Biblia, el Espíritu de Jehová vino sobre David después de que lo ungieron. Y ya en el libro de Hechos 10, hablando de Jesucristo, dice Hechos 10 del 37 al 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, Espíritu Santo y poder, a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. El aceite entonces es la unción del Espíritu Santo. Está directamente relacionado con el Espíritu Santo. Las 5 vírgenes insensatas o tontas o descuidadas no tenían la misma cantidad de aceite que las sabias o prudentes. Vemos que cada una de ellas tenía su vasija, porque eso está en la parábola. Dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Vasijas viene en plural. Cada una tenía su vasija. Esto es individual. Ahora sí, en 2 Corintios 4, del 6 al 7, dice muy claramente qué son las vasijas. Porque nosotros sabemos que nosotros no andamos en un recipiente del Espíritu Santo, ¿no? Él habita dentro de nosotros. Esto es una analogía. Una vasija es hecha de barro. En la época de Jesús eran hechas de barro las vasijas. 2 Corintios 4, 6 al 7 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, el poder que recibió Jesús, lo recibió dentro de él, no en un recipiente externo. Nosotros somos esos vasos de barro.
Así es como la Biblia nos dice. ¿A dónde más dice eso? Que somos vasos de barro. Lo dice en Romanos 9, lo dice muy claro. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y aquí es donde viene que, yéndose uno al griego original, donde dice vaso de barro, la palabra es plasma en griego, que es en el libro Strong, es el número, la G4110, y significa vasija de barro. Precisamente, de una vez lo dice. La palabra plasma, que usa en Romanos 9:20, refiriéndose al hombre, donde dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Vaso de barro también se traduce como vasija. Y aquí dice que las vírgenes tenían vasijas. Unas no tenían el aceite en las vasijas, otras sí, la mitad. Otro versículo donde habla acerca del vaso de barro, ¿verdad? Que es el que somos nosotros, Isaías 45:9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labró, ¿qué haces? Entonces ahí habla, ¿verdad? De que el que pleitea con Dios, el que nos hizo y nos trata de tiesto. Bueno, un tiesto es un pedazo de vasija, ¿verdad? Dirá el barro al que lo labró, ¿qué haces? Una vasija es un recipiente de barro. Nosotros somos llamados vasos de barro o vasijas de barro. Si el aceite es representación del Espíritu Santo, de su unción, sabemos que la unción del Espíritu Santo se manifiesta a cada uno de nosotros. Está en la Biblia, en el libro de Juan. Perdón, en el libro de Juan, ya lo vamos a ver, pero en el libro de Hechos, dice en Hechos 2:38, y en todo el capítulo 2 de Hechos, ¿verdad? Que el don es el Espíritu Santo. Dice en el libro de Hechos, dice que se repartieron lenguas de fuego individuales a cada uno. No fue una sola llama de fuego entre todos, no fue a cada uno una llamita, porque eso es individual. Y también el Espíritu Santo se manifiesta a cada uno de nosotros, pero dentro de nosotros. Está en el libro de Juan, dice, habitaré en vosotros y me manifestaré a vosotros, dentro. El libro de Hechos dice que el Señor Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y poder, y el poder estaba dentro de él, no en un recipiente externo. En Marcos 5:30 lo dice. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? El poder había salido dentro de él. Eso lo dice en Lucas 8:46, cuando Lucas escribe del mismo evento. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. No poder a la par de mí, no, de mí, dentro de. La Biblia nos exhorta a estar llenos del Espíritu Santo, y tiene este versículo concordancia con la parábola de las 10 vírgenes. Por ejemplo, en Efesios 5, del 14 al 20 dice, y es una exhortación, y vea que habla de prácticamente el mismo simbolismo que tiene la parábola de las 10 vírgenes, donde se durmieron todas. Por lo cual dice, 2 puntos, despiértate tú que duermas y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia, o sea, con prudencia, con sensatez, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí hay algo muy interesante, dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí dice que hay 2 sustancias con las que el hombre se puede llenar. Habla del vino, que es una representación, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver, tiene que ver con la hipocresía y con la negligencia. Y también tiene que ver con contaminarse con el mundo y con los impíos. Aquí hay sabiduría en este versículo de Efesios 5, dice, por ejemplo, información práctica de lo que dice Efesios de cómo ser llenos del Espíritu Santo. A, despertarse. O sea, reaccionar. Despertarse es reaccionar, salir del letargo. Estamos ya casi llegando a la meta de nuestra salvación. No es el momento de estar dormido, en letargo, inactivo, inútil y vacío. Salir de la pereza espiritual, del desánimo,
del temor, de las distracciones. Distracciones. Teléfono, redes sociales, Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda revelación de este Efesios dice, andad con diligencia, no con negligencia. La diligencia es lo que dice la definición de la palabra sabio que vimos ahora. Las vírgenes, las 10 sabias o las sensatas, tenían ese sentido de la responsabilidad de lo que tenían que hacer. Por eso llenaron las vasijas, que son ellas mismas con la unción del Espíritu Santo. Tercero, aprovechando bien el tiempo, no desperdiciando el tiempo. Cuando nosotros perdemos el tiempo de día o de noche en la televisión, el celular o las redes sociales, estamos siendo negligentes. Y eso ya tiene que ver con que el Espíritu Santo reprende a cada uno en el corazón, como lo vimos la vez pasada. Uno sabe si está perdiendo el tiempo o no, no se lo tiene que decir a alguien. El Señor sí exhorta a través de la palabra, pero cada uno de nosotros sabe si está perdiendo el tiempo o lo está aprovechando. Cuarto, saber cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Quinto, el embriagarse con vino representa el mundo y eso trae disolución. Ahora, ¿qué significa disolución? Dice que es la relajación y rompimiento de los lazos o vínculos existentes entre varias personas. Entonces, el licor, ya vamos a ver qué significa, el vino con el que se embriagan, ¿verdad? O tomar con los borrachos, es exponerse a que haya disolución, no solo en uno, sino hasta en la familia. Veamos, por ejemplo, cómo los celulares han hecho que familias enteras viviendo bajo el mismo techo estén sentados en la misma sala o comedor y no se hablan tan siquiera por estar cada uno en sus celulares. Eso diluye la familia, pero diluye también el Espíritu Santo, porque disolución, ¿verdad? Una de las definiciones es la mezcla que resulta de disolver una sustancia sólida en un líquido. Entonces el Espíritu Santo se va, se quita el aceite. ¿Por qué? Porque no estamos pasando ni siquiera tiempo con él, sino que preferimos el estar contaminándonos con un montón de información, imágenes y sonidos que no tienen nada que ver con lo que tenemos que estar haciendo. Eso apaga el Espíritu Santo. Efesios 5 también dice después, ¿verdad? Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. 2, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Y 3, dando siempre gracias por todo a Dios. Entonces, ¿cómo se llena el cántaro o la vasija? Nosotros, del Espíritu Santo, pasando tiempo con el Señor y adorando y alabando al Señor en nuestros corazones. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Es parte de la revelación. No perdiendo el tiempo, no siendo negligente. La Biblia dice que el Señor, en Hebreos, dice 1:7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. El fuego también es representación del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Señor nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Eso lo dijo Juan el Bautista. Y Pablo exhortó a Timoteo, que era su discípulo, ¿verdad?, de que no dejara que se apagara el fuego del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí hay mucha información. Que avive el don, el fuego del don. El don es un regalo. Ahora, ¿dónde dice cuál es ese don? En Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y también los apóstoles, al imponer manos en las personas, éstas recibían el Espíritu Santo. O sea que sí se puede pasar la llama a otra persona que se arrepienta, que pase, ¿verdad? Que se arrepienta, que tenga metanoia, como dice en griego, que es un cambio de mentalidad, de que sepa que ha ofendido a Dios y hemos quebrado los mandamientos y que necesitamos nacer de nuevo. Y sí, es cierto, a través de la imposición de manos se pasa el Espíritu Santo a una persona, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros tener la vasija llena para que no se apague. Eso se lo dijo a Timoteo. ¿Qué le aconsejó Pablo? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Entonces,
La Biblia dice en Hechos 8:17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Sí se pasa a través de la administración con imposición de manos, pero eso no quiere decir que no se vaya a pagar si hay descuido nuestro. El Espíritu Santo es el aceite, es el combustible del fuego, así como lo natural. Las lámparas de aceite de las 5 insensatas se estaban apagando cuando escaseó su aceite. El creyente que no quiere o que no avive el fuego del don del Espíritu va a terminar con la lámpara apagada y excluido de las bodas del Cordero. También hay un versículo muy interesante, y ahí es donde viene, ¿verdad? Que si hay un respaldo de que esas 10 son acompañantes. Y también hay un versículo del Señor, mientras estaba escribiendo la prédica, el Señor me llevó directamente a un versículo, el Salmo 45:7, que explica por qué hay personas que tienen más unción que otros. También existe un versículo en la Biblia que explica por qué razón hay personas que tienen una mayor unción del Espíritu Santo que otras. ¿Qué dice el Salmo 45:7? Es más, todo el Salmo 45, pero vamos a leer el 7 primero. Dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y eso es lo que estamos viendo en la parábola de las 10 vírgenes. La mitad tenía más aceite que las otras 5. Por diligentes, sí. Porque se prepararon, sí. Pero vamos a ver también un detalle que también tiene que ver con la profundidad de la revelación. Esta revelación es profunda en el sentido, ya vamos a entrar en esa profundidad. Si leemos el Salmo 45, que precisamente el título del Salmo 45 nos lleva a la parábola de las bodas de las 10 vírgenes. ¿Qué dice el Salmo 45? Cántico de las bodas del Rey. Dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, aceite de alegría, más que a tus compañeros. Hay una comparación de que le dio más que a otras personas. Ya vamos a ver por qué. Mirra, aloe y casia exhalan tus vestidos. Todos tus vestidos desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura. Inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Está hablando de la novia. Y dice: vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. Aquí habla de las damas de compañía, de las 10 vírgenes que habló Jesús en el libro de Mateo, capítulo 5. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. No son la novia, son compañeras y van a ir detrás de la novia. La clave está en el 15. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Muy claro el título, Cántico de las bodas del Rey. Ahí habla de una unción mayor a una persona o a varias personas en vez de los compañeros, y habla también de las damas de compañía que son vírgenes y que van a ir detrás de la novia y el novio.
iluminando. Entonces, ahí salen las 10 vírgenes de la parábola. Ahora sí, dice este versículo de Salmo 45:7, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Entonces, ¿a dónde está la diferencia en la unción? Está en la primera frase, amar la justicia y aborrecer la maldad. Tiene que ver con la diferencia en la unción. Ahora sí, si nos vamos al lenguaje original, al hebreo en que fue escrito este versículo, qué interesante que la palabra amado significa, bueno, se pronuncia ahab, que es amar. Significa el amor del humano hacia Dios, desear con anhelo, respirar por alguien, vivir para y por alguien, anhelar a alguien, sentir deleite haciendo algo. En el idioma caldeo, esta misma palabra significa producir fruto, germinar, perseguir con anhelo o algo a alguien. Germinar, dice ahí también. Entonces, ¿por qué ungió más a una persona que a la otra? Porque amaban, anhelaban, sentían deleite. ¿Hacia qué? Hacia la justicia. Ahora, la palabra justicia usada en ese versículo en hebreo es sedek. Y todo lo que significa sedek tiene que ver con los mandamientos de Dios. Van directamente a los mandamientos de Dios. Sedek, que es la H6664 en la concordancia Strong, significa la ley de Dios. La ley de Dios. Dice justicia, justicia moral, justicia ética, justicia en guardar los pactos de Dios. Entonces, ¿cuándo hay mayor unción? Cuando Dios ve que la persona ama, anhela y respira y pone por obra la justicia, los mandamientos, la ley de Dios. Por eso son 10 vírgenes, porque nos tira directamente los 10 mandamientos. Es una de las representaciones. Por eso son 10. La justicia en la Real Academia Española significa aquello que debe hacerse según el derecho o las leyes. En el cristianismo, una virtud que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Entonces, ¿por qué hay mayor unción en unas personas y en otras hay menor unción y la vasija no tiene aceite del todo o está medio llena o media vacía? En el Salmo 45:17 dice, una de las claves es amar la ley de Dios, pero también dice aborrecer la maldad. La palabra aborrecer en el hebreo original es sané y significa odiar. Está bien traducido, aborrecer. Odiar suena un poquito más fuerte, ¿verdad? ¿Odiar qué? La maldad. ¿Y cuál es la palabra que se usa ahí? La H7562. Y significa lo incorrecto, el romper las leyes de Dios, la inequidad, o sea, la injusticia. Aborrecer, odiar lo engañoso, lo fraudulento, lo falso y la mentira. Eso significa aborrecer la maldad. Aborrecer el romper las leyes de Dios. La palabra donde dice, en el 45:7, dice, por tanto te ungió Dios. ¿Cuál es la palabra que se usa ahí? La H4886 significa ungir, consagrar, imponer la mano sobre, acariciar con la mano sobre alguien. Entonces, ¿quién impuso la mano sobre el personaje del Salmo 45:7? Dios directamente, porque Dios es el que escoge y Él es el que unge, es el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es el que pone la mano directamente, acaricia con la mano. En Génesis 31:13, Dios mismo le recuerda a Jacob la promesa que Él le había hecho. Cuando Jacob derramó el aceite sobre la piedra, ¿verdad? 3 capítulos después, Dios le recuerda, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Ojo con los votos que uno le hace a Dios, porque aquí el Señor se acordó del voto que le hizo Jacob en el capítulo 28. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces, Dios a nosotros nos mide
de acuerdo a lo que nosotros hacemos y decimos para Él. Y aquí Él dice muy claro, y aquí es la primera vez que sale la palabra ungir, en el mismo evento donde Jacob derramó el aceite. Y Dios le dice a Jacob: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. Aceite y unción, Espíritu Santo y Dios. Todo está totalmente conectado. Ahora, la palabra alegría, porque dice que lo ungió ¿con qué? Con un óleo de alegría. Óleo de alegría, no de tristeza. Dice, la palabra en hebreo es shashon, la H8342, que es la que usaron en el Salmo 45:7. Dice, ¿qué significa? Alegría, gozo, regocijo, júbilo, demostrar alegría. Y también dice los óleos perfumados que se usaban en los banquetes. Por eso entraron a las bodas, porque ellas tenían alegría. Lo dice en el Salmo 45, ¿verdad? Donde dice, compañeras suyas serán traídas a ti, vírgenes irán en pos de ellas, serán traídas con alegría y gozo. Con alegría y gozo. Igual que lo dice el 45:7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, no de tristeza, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Quiere decir que la actitud, la alegría en el cristiano tiene que ver con la unción. Esa es otra revelación. ¿Será que el gozo y la alegría mientras espera al esposo fue parte de la sabiduría de las 5 vírgenes sensatas o inteligentes? Veamos esto esto dice el Salmo 45, de 14 al 15. Bueno, ya lo leímos, que es donde ellas fueron escogidas y dice, ¿verdad?, que fueron traídas con alegría y gozo. Y aquí fue donde el Señor me dio una revelación muy bonita y muy importante. Cada vez que yo leía la parábola de las 10 vírgenes, a mí me llamaba la atención por qué tenían que salir a comprar aceite. Si el aceite es representación del Espíritu Santo, nosotros sabemos que el Espíritu Santo no se compra con dinero. O bueno, por lo menos los que tenemos la sana doctrina, eso no se compra con dinero, es individual y no se compra. Pero cada vez que yo leía la parábola, yo decía, pero ¿por qué las mandaron a comprar aceite? Si el aceite, ¿por qué lo compran? Entonces, qué interesante, en Mateo 25:9 dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, ir más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, o sea, listas, entraron a las bodas y se cerró la puerta. Parte del mensaje de la parábola es que la unción del Espíritu Santo no se improvisa, no se puede imitar, no es transferible, es individual. ¿Por qué? Porque aquí vemos que no le pasaron aceite de sus vasijas a las vacías de las otras insensatas, la mandaron a comprar. Y ahí es donde viene que el tema que el Señor pone hoy también es que la amargura o la falta de alegría o de gozo tiene que ver con el tema de que eso seca el Espíritu Santo en un creyente. Ya lo voy a explicar. Cuando nosotros, por ejemplo, ¿hay algún momento en algún lado de la Biblia que alguien quiso comprar la unción del Espíritu Santo? Sí, sí la hubo. En Hechos 8, del 14 al 23, vemos, ¿verdad?, que dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto,
porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estáis. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. De todo lo que Pedro le pudo haber dicho, Pedro dijo que él estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad. Hiel de amargura. Entonces, ¿por qué estas mujeres mandaron a comprar aceite y las otras hicieron caso? Aquí hay un caso donde vemos que genuinamente, sí hay un evento donde alguien quiso comprar el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, y el apóstol Pedro le dijo que estaba en amargura y en hiel. Y ahí es donde viene que me puse a investigar qué significa hiel y qué significa amargura, ¿verdad? Asumiendo el principio de que el Espíritu Santo y la unción no se puede improvisar, o está o no está. No se puede imitar, Satanás no puede imitar. Sí lo trata de imitar, pero no es genuino. No, él hace cosas parecidas, pero jamás iguales al Espíritu Santo. No es transferible, sí, no es transferible. Se puede puentear de mano a mano a un creyente que se arrepienta y de en adelante le toca a él tener la vasija llena, que es el mismo, él es la vasija. Pero no se puede transferir el 100%, como lo vemos en la parábola de las 10 vírgenes, porque 5 no quisieron dar de lo que ellas tenían el aceite. Bueno, se podía pasar, pero les mandaron a comprar y las otras fueron. ¿Por qué? Si este personaje, Simón, ofreció plata para comprar el Espíritu Santo, ¿por qué Pedro le dijo que estaba en hiel de amargura? En hiel de amargura y en prisión de maldad. Ok, la hiel o la bilis dice que ayuda a la digestión y ayuda a las enzimas del cuerpo para descomponer o desdoblar las grasas o aceites que pueden introducirse al tracto digestivo. Es producida por la vesícula biliar. La bilis o la hiel hace que el aceite se desdoble. Qué interesante. Entonces, ni siquiera eso fue casualidad, lo que dijo Pedro a este muchacho, a Simón, el que quería comprar el Espíritu Santo. Le dijo que estaba en hiel. La hiel, que lo produce una bolsita, que también la palabra vesícula tiene que ver con recipiente. Esa sustancia disuelve el aceite, lo desdobla. ¿Será casualidad que usó hiel de amargura? No es casualidad, porque a los que el Señor ungió y les dio más aceite, les dio óleo de alegría. ¿Qué hace la hiel de amargura? Es exactamente lo opuesto a óleo de alegría, hiel de amargura. Entonces, la hiel desdobla el aceite y la amargura dice, sentimiento de intensa pena, amargura y desabrimiento. Sentimiento duradero de frustración, resentimiento y tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Entonces, la palabra vesícula también lo investigué. Y ahí es donde viene que el Señor es tan increíble que la palabra vesícula, bueno, viene del latín que significa vejiguilla, o sea, como vejiga, que también es un recipiente. Dice que designa pequeños receptáculos corporales y también dice de ampollas. Dice ampollas. Y ahí es donde viene, bueno, les voy a compartir algo muy interesante. El Señor, en esta semana que pasó, o que sí, que está finalizando, o ya finalizó, el Señor puso que yo tenía que hacer una huerta en la casa aquí donde yo vivo. Y entonces, el día miércoles me puse yo a hacer unas ceras o unos surcos con una pala, ¿verdad? En un lugar que es un lugar cerrado, limitado. O sea, no es tan grande, es pequeñito. Pero de los surcos que salieron, y ahora que yo estaba terminando de escribir la prédica, hoy la terminé de escribir, de hecho, y vi que también significaban ampollas, yo me acordé de que el miércoles estaba haciendo esas ceras. ¿Y cuántos surcos salieron? Exactamente salieron 10 surcos. Salieron 10 y yo no lo calculé, salieron 10 surcos. Y mientras hacía las ceras, me salieron 5 ampollas. Aquí tengo 1,
2, 3 y 4. Y la quinta me salió aquí. ¿Por qué no me salieron 6, ni me salieron 7? ¿Por qué no me salieron 11 surcos? ¿Por qué no me salieron...? Yo creo que no es una casualidad, porque la Biblia dice que Dios habla de muchas maneras. Entonces, qué interesante que la palabra vesícula también significa ampolla. Ahora, yo he hecho para el saco, ¿verdad? También. Y le estoy pidiendo al Señor revelación que Él me diga de qué se trata estas 5. Porque yo tengo que autoexaminarme también. Todos nosotros, de eso se tratan las parábolas. Bueno, 10 surcos exactamente en el lugar donde el Señor me puso a paliar, a trabajar. ¿Cómo qué? Como un jornalero. A hacer una huerta, a sembrar. La palabra germinar también sale en las definiciones que estamos viendo. De 10 surcos me salieron 5 ampollas. Y duelen. Casualidad, no casualidad, quería compartirlo con ustedes, porque ni eso es una casualidad. Okay. En la Biblia, nada está escrito por casualidad. Y cuando el Señor me mostraba en este caminito que me hizo recorrer por la Escritura, es que la falta de gozo y la falta de alegría en el cristiano diluye la unción. La amargura, la tristeza, secan la vasija del aceite del Espíritu Santo y puede terminar por apagar completamente el fuego del Espíritu Santo. Jamás podemos permitir que esto nos suceda. El amar los mandamientos de Dios y cumplirlos y aborrecer todo tipo de maldad es el antídoto contra la amargura. Porque la Biblia dice claramente que la desobediencia produce raíz de amargura. ¿A dónde lo dice? La Biblia dice en Deuteronomio 28, del 18 al 19. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Está hablando de la desobediencia. Y sucede que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Habla otra vez de embriagarse. Igual en el Nuevo Testamento, que leímos en Efesios, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y todo está conectado con la parábola de las 10 vírgenes. De hecho, yo pienso de que las parábolas todas están conectadas entre sí, si uno las investiga a profundidad. La Biblia dice, bueno, yo lo puedo dar de testimonio, toda la Escritura está totalmente conectada. ¿Qué dice en Deuteronomio 28:15? En la lista de las consecuencias de la desobediencia, dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y una de las maldiciones o las consecuencias de la desobediencia en el versículo 40 habla del aceite. Dice, tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Entonces, todo concuerda. ¿Por qué el Señor pone en la lista las consecuencias de la desobediencia el tema de que no te ungirás con el aceite? Es más, no dice que uno vaya a usar el aceite para alumbrar, ni lo va a usar para cocinar. No, aquí dice, no te ungirás con el aceite, no va a haber unción. Con la desobediencia a los mandamientos no hay unción. Quitan el Espíritu Santo, de hecho. El descuido espiritual hace que se pierda la unción del Espíritu Santo. No llevar fruto hace que se quite la unción del Espíritu Santo. La dureza de corazón y la negligencia espiritual hace que se quite la unción del Espíritu Santo. El emborracharse es tomar en exceso una sustancia que confunde los sentidos, los atonta. Un borracho se atonta, lo hace torpe el alcohol, lo hace descuidado y a veces hasta amistoso con las personas incorrectas. Ese es el mundo, además de eso. Pero aquí interesante lo que dice Isaías 29, del 9 al 16, ya vamos a terminar casi. Isaías 29, del 9 al 16 dice, ceguera e hipocresía de Israel. Ceguera e hipocresía de Israel. Dice, deteneos y maravillaos, ofuscados y cegaos, embriagados y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes,
y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren al que sabe leer, y le dijeren, lee esto ahora, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee esto ahora, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. O sea, si van a ser tontos, como esas vírgenes insensatas, por hipócritas. Hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro de alfarero. Habla de la vasija otra vez. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? Todos los elementos de la parábola de las 10 vírgenes está también en Isaías 29, donde habla de la hipocresía. Y dice que se embriagaban sin vino y sin sidra, se iban a entontecer por hipócritas. Entonces, el emborracharse, ¿verdad?, que sale en la parábola anterior, donde dice, y comenzaré a golpear sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos. ¿Qué tiene que ver en el emborracharse? El ser un hipócrita, el mezclarse con el mundo, y el seguir mandamientos de hombres en vez de mandamientos de Dios. Por eso son 10 vírgenes, porque son 10 mandamientos. Y la Biblia dice muy claro en el Salmo 119, yo creo que, bueno, voy a continuar un poquito más porque son 10 páginas también las que salieron de la prédica. No salieron 8 ni 9, fueron 10. O sea, por todo lado el 10, ¿verdad? En el tema de, bueno, esa es otra cosa. La hipocresía es emborracharse sin alcohol. El seguir mandamientos de hombre en vez de los mandamientos de Dios lo entontece a uno, dice la Biblia. La hipocresía espiritual y el seguir mandamientos de hombres y no los mandamientos de Dios hace que la persona se entontezca, se haga insensata. Este versículo explica qué es empezar a emborracharse con los borrachos. Sabemos que un borracho es vulnerable a caer en manos de gente mala que lo ridiculiza, le roba, lo golpean, etc. Y Dios no quiere eso de su iglesia. Dios nos quiere llenos del Espíritu Santo, con las vasijas que somos nosotros mismos, llenos de la unción y del poder del Espíritu Santo. Anoche estaba compartiendo con doña Jamie, tarde, o yo creo que fue en la madrugada de hoy, el Señor le ponía unos versículos a doña Jamie acerca de la prédica del día de hoy, ¿verdad?, que confirman de que en el mensaje de hoy el Señor quiere que las 10 vírgenes, ¿verdad?, representan los 10 mandamientos. Por ejemplo, ¿qué versículos ponía el Señor? Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Puso Isaías 56 del 4 al 7, muy interesante porque habla de guardar el sábado, que es el 4º mandamiento. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirme, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día Shabbat, para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Siguiente versículo, Isaías 48 dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Segunda de Timoteo 3 del 15 al 17,
y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio. Las Sagradas Escrituras le quitan a uno la insensatez. Sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, que es corregir. Corregir con el argumento, usando el argumento de una persona que dice X o Y cosa, uno usa ese argumento y lo corrige con lo mismo que él dijo, eso es redarguir. Después viene corregir para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Finalmente, voy a leer en el Salmo 119 algunos versículos que el Señor me puso a compartir. Es el salmo más largo de la Biblia, el Salmo 119. De hecho, es un acróstico. Viene en grupitos de 8 versículos y cada 8 versículos tienen la letra del alfabeto hebreo desde la Alef a la Taf, que es como de la A a la Z. Dice el Salmo 119, 86. Nada más lo voy a leer porque yo sé que el Señor les está dando discernimiento a cada uno, a todos. Dice: todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. La Biblia dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Todos tus mandamientos son verdad. Todos, no algunos. Sin causa me persiguen. Ayúdame. El versículo 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. El 104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lo que leímos en el Salmo 45:7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo tanto, Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pues, ¿cuáles son las lámparas? Era una por virgen, son 10 lámparas. Y aquí todo este salmo está hablando de la ley de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuántas lámparas habían? 10. 127 dice: por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Amar los mandamientos más que el dinero. 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Las 10 vírgenes iban alumbrando el camino de los novios. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. 136, este es muy importante: cuando hay tristeza, o hay angustia, o hay amargura, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. ¿Cuál es el antídoto contra la amargura, la tristeza y la depresión? Guardar la ley, guardar los mandamientos. Está en el Salmo 119, 136. Lo opuesto genera tristeza. Salmo 160, versículo 163 dice: la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Otra vez, aborrecer lo malo, amar la ley. 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y el 172 dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Qué dice entonces el 45:7? ¿Qué dice? Has amado la justicia. ¿Qué es la justicia? Los mandamientos. Porque todos tus mandamientos son justicia. Son 10 vírgenes. Entonces, la conclusión del estudio, cada uno de nosotros la puede hacer, de la prédica de hoy. Y esa es la prédica del día de hoy. Vamos a orar juntos. Yo voy a orar, ya de un tirito, y después le paso la palabra. Nos ponemos todos de pie para orar juntos como el cuerpo de Cristo.
Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, venimos dándote las gracias porque eres bueno, Señor, con nosotros y para siempre, Señor, es tu misericordia. Te damos las gracias, Padre del cielo, por esta oportunidad de poder todavía reunirnos, Señor, a través de la tecnología, Señor, como un cuerpo en Cristo, Padre del cielo. Te damos gracias, Padre Santo, en este momento. Yo te quiero pedir, Señor, en especial, Padre Santo, por todas las personas que están enfermas. Te pido, Padre Santo, en especial por la señora Evelia García, Señor. Te pido y te pedimos ahorita, Señor, por esta señora, doña Evelia García, Padre Santo, que es una petición, Señor, especial. Y también, Señor, te pedimos que le ayudes a salir, Señor, de ese evento que tuvo, Padre Santo, de ese derrame. En el nombre de Jesús, Señor, venimos pidiendo y clamando a ti, Señor, en el nombre de Jesús, por su sanidad y su recuperación. Y lo más importante, Señor, pedirte por su salvación, Padre del cielo. En el nombre de Jesús, envía un siervo, una sierva tuya, Señor, a ese lugar, a poderle predicar el evangelio, como dice la palabra. Si algún elocuente mediador muy escogido, anunciare al hombre o a la mujer su deber, que anuncie que Dios ha tenido misericordia, que encontró, Señor, redención. La palabra de Dios lo dice y te estamos pidiendo que envíes a un siervo, una sierva tuya, Señor, a ese lugar, a ministrar a la señora Evelia García. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos bendiga, Señor, y en el nombre de Jesucristo, Señor, venimos orando por toda la congregación, por este ministerio que tú nos has dado, Señor, para que nunca tengamos nosotros las lámparas, Señor, las vasijas, perdón, secas de aceite, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Yali, adelante. Amén. Gloria a Dios por la palabra, gloria a Dios por este tiempo que hemos tenido. Ha sido muy confortable, de verdad que demasiada información para poderla procesar y que el Señor trate con cada uno de nosotros. Como dice su palabra, ¿verdad? Que tus mandamientos, a través de sus mandamientos adquirimos esa inteligencia y que verdaderamente nos apartemos de toda mentira. Entonces, que el Señor nos ayude en esto y vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias te damos una vez más por tu favor, por tu misericordia y por esta palabra que tú nos has dado en esta tarde. Gracias, Señor, porque fiel eres hacia nuestras vidas. Gracias porque a pesar de que te fallamos, a pesar de que somos infieles, tu misericordia es grande y tú nos hablas cada día para poder cambiar, para poder mejorar y para poder hacer las cosas bien. Bendice cada familia que se encuentra hoy en esta tarde aquí representada. Toma control de cada necesidad y el guardar tus mandamientos es el que nos da paz. El tener esa lámpara encendida, Señor, es el que nos conforta contigo y ayúdanos a todos nosotros a poder estar con ese fuego, con esa lámpara encendida y que se vaya toda amargura, que se vaya toda tristeza, que se vaya todo dolor, todo aquello que no es tuyo. Lo venimos echando fuera y trayendo, Señor, esa bendición y el querer por el hacer de tu buena voluntad. Que tu palabra sea rema hoy en nuestras vidas y que podamos cambiar lo que tenemos que cambiar. Bendice cada familia que está acá, bendice nuestras vidas, toma control de cada problema y que podamos cumplir verdaderamente tus mandatos y amar tu palabra y cumplir tu ley y amarnos, deleitarnos en ti para poder sentir, Señor, esa unción fresca que tú nos das de acuerdo a cada una de nuestras necesidades y de acuerdo a la capacidad de cada uno. Ayúdanos, Señor, a ser parte de lo que tú tienes para nosotros y que podamos estar esperando tu venida atentos y sobre todo que no nos apartemos, que estemos atentos, Señor, atentos a todo, haciendo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta tarde y que esa palabra sea rema para todos, que podamos hacer su voluntad y cumplir sus mandamientos. Gracias por acompañarnos y buenas tardes. Bendiciones. Estamos despedidos entonces con esto. Amén. Gracias. Un anuncio antes de que se desconecten. Juan Carlos, si me escucha, es para confirmar entonces lo que habíamos hablado del grabar las prédicas. Para los que están conectados, esta prédica se grabó el día de hoy. Generalmente pasamos eso es lo que me dijo Juan.